Amados hermanos, Dios los bendiga y damos gracias al Señor por permitirnos seguir grabando estos devocionales y esperamos, y así lo sabemos, que son de bendición para muchas personas. No sé para cuántos ni no sé quién, pero sí sé que, y me han comentado que son de bendición para muchas personas y damos gracias a Dios por eso. Y ahora estamos transmitiendo sobre el gran problema de la humanidad, que es el pecado. Es de suma importancia que mucha gente conozca que los pecados que cometemos no quedan impunes, que el hombre que muere en su condición de pecador sin haber conocido a Cristo, su alma se va al infierno, al lago que arde con fuego y azufre. Es triste saber que cada día mueren cantidad de personas y su alma va al infierno, porque no medimos, no conocemos lo grave que es el pecado en nuestras vidas. Ya hemos dicho que el pecado nos separa de Dios. Desde Adán, el pecado separa al hombre de Dios. Y que Cristo vino a reconciliarnos con Dios. Pero aún así, el ser humano sigue siendo pecador. Debemos prestar mucha importancia al problema del pecado en nuestras vidas. Hemos sido perdonados aquellos que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal. Nuestros pecados los llevó Cristo en la cruz. Pero ahora que fuimos perdonados y que sabemos que tenemos un Dios perdonador, ¿vamos a seguir con una vida pecaminosa? Es la pregunta que hace el apóstol Pablo aquí en Romanos capítulo 6, los primeros 5 versículos. Dice la palabra de Dios: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y miren la respuesta del apóstol Pablo inmediatamente: en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? En otra forma de decirlo, si usted fue salvo, entregó su vida a Cristo, ¿cómo va a seguir viviendo una vida pecaminosa? Todos pecamos en algún momento, pero no debemos llevar una vida pecaminosa. Dice el 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Palabras muy serias del apóstol Pablo aquí en capítulo 6 de Romanos. Si Dios nos perdona, si Cristo con su muerte nos garantiza el perdón de pecados, ¿podemos pecar tanto como queramos? Eso es lo que se pregunta el apóstol Pablo. Y la respuesta es no. El hecho de que hemos sido salvos, el hecho de que Cristo perdonó nuestros pecados, no nos da una vida de libertinaje en una vida pecaminosa. A Dios no le podemos engañar. Tengamos cuidado con esto. La respuesta del apóstol Pablo es categórica. De ninguna manera podemos andar en una vida pecaminosa. Tal actitud, planear de antemano, aprovecharse de Dios, es no entender la seriedad del pecado en nuestras vidas. Ya hemos hablado esto. El pecado nos separa de Dios. Y si usted ya es salvo, rompe la comunión de usted con Dios y sus oraciones no serán contestadas. Si usted no ha conocido a Cristo y muere así, con ese pecado en su vida, créame que la palabra de Dios dice que su alma irá al infierno.
El perdón de Dios no convierte en menos serio el pecado. Por el contrario, la muerte de Cristo por el pecado muestra lo serio que es el pecado para Dios. Jesús pagó con su vida nuestro perdón, y la misericordia de Dios no debe convertirse en una excusa para llevar un estilo de vida pecaminoso. Cuando nos bautizamos, lo hacemos por inmersión total. Y esto simboliza la muerte y sepultura de la vieja manera de vivir. Sepultados con Cristo. Muerte y sepultura del viejo hombre, seguida por la resurrección a una nueva vida en Cristo. Si usted es salvo, entonces usted lleva una nueva vida en Cristo, porque el viejo hombre ya fue sepultado, entiéndalo bien. Entonces un cristiano verdadero no puede andar y no debe andar en una vida pecaminosa, porque si anda así, habría que preguntarnos si esa persona realmente fue salva, porque debe haber un cambio en la vida de un creyente. La vieja vida pecaminosa fue sepultada con Cristo y resucitamos a una nueva vida de libertad en Cristo, no de libertinaje, una nueva vida de libertad. Si nuestra vieja vida está muerta y sepultada, tenemos un motivo para resistir al pecado. Porque los muertos no pecan. Y el viejo hombre que había en nosotros ya fue muerto en la cruz y sepultado con Cristo. Ahora vive un nuevo hombre. Nuestros malos deseos, nuestra esclavitud al pecado y nuestro amor al pecado murieron con Cristo. De manera que ya no vivimos más una vida de pecado. Ahora vivimos una vida de libertad en Cristo. Ahora unidos a Cristo, tenemos comunión con Dios y libertad para resistir al pecado. Vamos a ser tentados. Quizás en algún momento podemos cometer pecado, pero no nos convierte en tener una vida de rutina pecaminosa. Ahora estamos unidos a Cristo y unidos a Cristo debemos llevar una vida limpia, libre de pecado. Que el Señor nos haya perdonado no nos da libertad para pecar. Y mire lo que nos dice Gálatas capítulo 5 y versículo 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. No podemos estar sujetos a la esclavitud del pecado, porque hemos sido libertados por Cristo. Y miren el versículo 13 allí en Gálatas. Dice la palabra de Dios: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. No es libertinaje. Que hemos sido perdonados, que la salvación no se pierde, no quiere decir que usted tiene libertinaje para pecar, sino que debe llevar una vida de acuerdo a Cristo, una vida de acuerdo al fruto del Espíritu Santo, una vida en santidad. Ese es lo que quiere el Señor. Estamos unidos a Cristo y tenemos comunión con Dios. Tenemos libertad para vivir una vida libre en Cristo, pero no tenemos libertinaje para andar en una vida pecaminosa. Tenga cuidado, analice su vida y mire cómo anda su vida. Si usted es salvo, ya usted murió al pecado y no puede jamás llevar una vida de libertinaje en el pecado. Que el Señor le bendiga.